Hemos escuchado mundialmente hablar sobre el tema, pero ¿realmente conocemos lo que es el aborto? El aborto fue definido por la Organización Mundial de la Salud como una intervención peligrosa destinada a la interrupción de un embarazo, practicada ya sea por personas que carecen de la preparación necesaria o incluso en un entorno que no reúne las condiciones médicas mínimas. Ambas cosas pueden suceder a la vez o incluso puede presentarse de forma espontánea por complicaciones durante el periodo de gestación. En sí, esta práctica es aquella pérdida del embarazo antes de la 20ª semana de gestación, que puede causar dolor físico y emocional. Las razones de la pérdida del embarazo ocurren debido a diferentes factores que conllevan a un aborto. Los síntomas incluyen la eliminación de fluidos, sangre o tejido por la vagina, tanto como un dolor en el estómago o la zona lumbar. También es común sentir tristeza o aflicción después de este acto. Aspectos sociales. Por otro lado, distintas opiniones sobre el aborto han mostrado que buena parte de los habitantes del país tienen opiniones que no coinciden con las de la Iglesia Católica y otros grupos conservadores. En los últimos años, sin embargo, esta situación ha empezado a cambiar. El movimiento de mujeres y otros sectores sociales involucrados en la promoción de los derechos de las mujeres y en el mejoramiento de sus condiciones de salud ha intensificado sus esfuerzos para hacer visible la compleja situación del aborto. El debate público sobre el tema ha empezado a adquirir nuevos matices y recientemente se han logrado algunos avances para modificar las leyes. En México existe un consenso cada vez mayor respecto a la importancia del aborto como problema de salud pública. Distintos sectores sociales han elaborado iniciativas para liberalizar las leyes sobre el aborto, las cuales han enfrentado la franca oposición de la Iglesia Católica y de los grupos más conservadores de la sociedad mexicana que defienden el derecho a la vida desde la concepción y pugnan por las leyes aún más restrictivas. La mayoría de las tradiciones religiosas no prohíben completamente el aborto. No obstante, algunas limitan las condiciones bajo las cuales pueden permitirse. Otras lo consideran como un asunto que debe dejarse a la discreción del individuo en conformidad con las dictadas de la conciencia personal. Parte de la sociedad obliga a las mujeres que han interrumpido un embarazo o a personas con hijos no deseados a sentirse pecadoras o delincuentes. Una sociedad que pareciera fomentar la culpabilidad y el rechazo. Este tema ha causado demasiadas controversias en aspectos sociales, sin embargo, también las ha causado en aspectos legales, y es que, ante este panorama, en el Distrito Federal, la Asamblea Legislativa promovió reformas en la legislación penal y sanitaria que permiten al aborto y la interrupción legal del embarazo hasta la 12ª semana de gestación. En la legislación penal para el Distrito Federal, el aborto como delito apareció en los códigos penales de 1871, 1929 y 1931, transcurriendo aproximadamente 70 años sin que hubiera sufrido relevantes modificaciones de fondo a la legislación en comento. En el código de 1871, en el artículo 569, se definía de la siguiente manera: llámese aborto en derecho penal a la extracción del producto de la concepción y a su expulsión provocada por cualquier medio, sea cual fuera la época de la preñez, siempre que ésta se haga sin necesidad. Cuando ha comenzado ya el 8º mes de embarazo, se le da también el nombre de parto prematuro artificial, pero se castiga con las mismas penas del aborto. Quienes defendieron la reforma del año 2007 argumentan fue el resultado de varias iniciativas por parte de grupos a favor del aborto legal en México y algunos otros a nivel internacional, que desde los 70s y 80s planearon la necesidad de reformar la legislación de la materia. Actualmente, según datos del organismo no gubernamental de los derechos reproductivos en Estados Unidos de América, que tiene como objetivo el defender la autonomía reproductiva como derecho humano y parte esencial en el reconocimiento de la dignidad humana en general, nos dice en su artículo Aborto alrededor del mundo: 1. El aborto está permitido con algunas restricciones en casi 70 países alrededor del mundo, incluyendo la mayoría de los países de Latinoamérica, excepto por Chile, Honduras, El Salvador y la República Dominicana, donde el aborto voluntario está prohibido, incluso cuando el embarazo es producto de una violación o en casos donde la vida de la mujer se pone en riesgo. Por otra parte, en países como Francia, Italia o España se llevaron a cabo reformas legislativas que permiten el aborto voluntario.
Ahora bien, no solo en estos países, sino que actualmente en la mayor parte del mundo se permite el aborto en los supuestos siguientes, y es cuando el embarazo es producto de una violación hacia la mujer, cuando el embarazo representa riesgo a la salud para la mujer y cuando el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales. La interrupción legal del embarazo o aborto es un dilema para la bioética en función del debate que confronta posturas morales, ya que están las personas liberales, que son quienes reconocen la autonomía en la toma de decisiones reproductivas de la mujer, y aquellas personas conservadoras quienes opinan que se violenta el derecho a la vida, es decir, que se violenta el derecho a la vida del concebido que aún no ha nacido. Es decir, son dos perspectivas en torno al mismo asunto, la facultad de la mujer de interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado por las razones que ella considere válidas, siempre y cuando el procedimiento se realice antes de las 12 semanas de embarazo. Y por otra parte, el establecer el valor de la vida humana por sí misma a través de reconocer aquel estatus ontológico del embrión humano. A continuación mencionaré los tipos de aborto. Se considera un aborto espontáneo a la pérdida de la gestación antes de las 26 semanas, cuando el feto no está aún en condiciones de sobrevivir, con garantías fuera del útero materno. Un aborto espontáneo ocurre cuando un embarazo termina de manera abrupta, un 8 y 15% de los embarazos. La mayoría de los abortos espontáneos, tanto como conocidos como desconocidos, pasan de las primeras 12 semanas de embarazo y en ocasiones no requieren ningún tipo de intervención, de manera análoga. Aborto terapéutico, cuya finalidad evacuar científicamente por medios de maniobras regladas la cavidad uterina vaciándola de todos sus contenidos. Este aborto lo verifica un médico específico y se le toman las medidas precisas para salvaguardar la vida de la paciente seriamente amenazada. Se lleva a cabo cuando la vida del feto se considera perdida o en este caso puede ser gravísimo peligro para la madre. Aborto frustro. Durante 4 semanas después de la muerte, se le conoce al aborto frustro el definir el tiempo entre la muerte. Según la edad gestacional, la paciente observará primero que los movimientos fetales han desaparecido y que el crecimiento uterino se para y después disminuye. Los cambios mamarios propios del embarazo regresan y el sangrado es escaso, de color café negruzco, el cual persiste por varios días. Aborto séptico. Este aborto completo o incompleto acompañada de infección, la cual se puede manifestar por fiebre, flujo sanguíneo lento o purulento y dolor hipogástrico. Casi todas las embarazadas ingresan a los hospitales con el antecedentes de una maniobra abortiva. El aborto séptico se establece como grave problema por su elevada indecencia y por las complicaciones que produce. Por último, el aborto inducido o provocado. Se trata del resultante de maniobras practicadas con intención de interrumpir el embarazo. Las maniobras que pueden ser efectuadas por la propia embarazada o por otra persona a cargo de ella. ¿Cuáles son las causas del aborto espontáneo? Los abortos espontáneos pueden ocurrir por diversas razones como las siguientes. El feto empieza a crecer pero interrumpe su desarrollo. Normalmente esto se debe a anomalías genéticas. La madre tiene problemas médicos como una diabetes mal controlada, incompatibilidad de grupo sanguíneo, traumatismos graves. También puede ser el útero materno es anormal. El riesgo de aborto espontáneo aumenta con la edad materna. Algunos estudios pueden demostrar el riesgo de sufrir un aborto en la década de los 20 años es de entre el 12% y un 15% y aumenta hasta el 25% a los 40.